Raquel Escobar Díaz, que nos va a hablar sobre tartamudez infantil. Y ahora la presento yo. Uy, qué voz. Raquel Escobar Díaz es logopeda, colegiada y lingüista. Tiene 18 años de experiencia clínica como logopeda, autora de varios manuales de logopedia y artículos. Desde hace 8 años se dedica al estudio de la tartamudez y a atender tanto a niños como a adultos. Este año comienza su tesis en tartamudez. Colabora estrechamente con la Fundación, asesorando en temas técnicos. Y en estos momentos tenemos en marcha un estudio sobre tartamudez infantil. Bueno, ahora ya. Tu marido me tiene que perdonar porque le robó muchas noches a Raquel. Y hablamos de tartamudez hasta las 1000. Y ella es como una muñequita. Es que de ella me deleita todo. Su pasión, su entrega, su sonrisa, su morriña. Es de estas personas que te hacen la vida más amable. En este caso, te hacen la tartamudez más amable. Si antes os pedían los profesionales rigor y especialización, la Fundación no podemos bajar ni un grado ese nivel de excelencia. Y Raquel es una de las profesionales que está ahí, discreta y en silencio, revisando cada publicación en nuestras redes sociales, cada una de nuestras decisiones como equipo y revisando cada objetivo fundacional para que a la vez estén en vanguardia y sean clínicamente efectivos. Ya no estaba nerviosa. ¿Se me oye por aquí? Sí. Pero porque no la tengo ni preparada. Perdón por este momento así de... Qué tensión, ¿no? Por Dios. ¡No! Bueno, pues aquí tenemos a nuestros protagonistas de hoy. Tenía unas palabras para empezar, pero con lo que me acaba de decir Yoli, pues como que me he quedado en blanco ya. Yo creo que vamos a empezar directamente, ¿vale? Hablando de la tartamudez infantil con los protagonistas, en cierta manera, que son sus padres, ¿vale? Y lo que vamos a escuchar ahora son recreaciones de los comentarios que me hacen los papás cuando... Pues de la historia del niño se les pregunta por cuándo comenzó a tartamudear, ¿vale? ¿Cuándo empezó? Pues mira, yo creo que fue cuando empezó en el colegio. Quizás un niño que no sé, cuando se separó así de su madre y demás, yo creo que fue ahí un poco el origen de todo esto. Pues cuando le quitamos el pañal, la verdad que empezó a tartamudear bastante. Yo juraría que fue por esa época. Cuando empezó en el cole, yo pienso que porque los pusieron en clases separadas y era la primera vez que los gemelos se separaban. Pues creo que empezó al salir del hospital. Bueno, habéis escuchado 4 respuestas a una pregunta cronológica y no sé si habéis percibido algo en común entre las 4. No, en realidad lo que están haciendo son atribuciones al inicio de la tartamudez, es decir, en el sentir general de la sociedad, de los padres de los niños que tartamudean, todavía está la sensación de que la tartamudez es fruto de un trauma o de un pequeño trauma infantil. Y eso es lo que están haciendo los padres
de manera totalmente inconsciente. Pues cuando le quité el pañal, porque fue muy complicado, pues cuando fue al hospital, porque tuvo una operación, etc. Y sin embargo, pues realmente podemos abstraer algo muchísimo más universal a ese momento de inicio entre los 2 y los 5 años, que es el hecho de asistir a una eclosión lingüística, a un hito importantísimo en el desarrollo de los niños, ¿vale? En este momento van a comenzar con las conversaciones, van a tener que mantener unos turnos, esto quiere decir que tiene que haber un tiempo porque el otro me está esperando, quiere intervenir, etc. Van a tener una serie de narraciones, nos van a contar lo que han hecho en el cole, etcétera, etcétera. Todo mucho más complejo, el vocabulario, la morfosintaxis y sobre todo van a asistir a al inicio de nuevos fonemas mucho más complejos a la hora de ser articulados. Hasta el momento lo único que estaban haciendo era pa, 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 ma, pi, ca, ¿vale? Que son movimientos muy masticatorios y nada más, pero a partir de este momento empiezan a hacer cosas muchísimo más complejas porque además se van a concatenar unas con otras, las sílabas se amplían mucho más, se amplía mucho más la frase, ¿vale? Y esto quiere decir que necesitamos una precisión a nivel motor y una coordinación muchísimo mayor de lo que hasta entonces estaban haciendo, ¿vale? Entonces, vemos que el inicio de la tartamudez en general, en la mayoría de los casos, coincide con una eclosión a nivel de lenguaje muy, muy grande. Pero seguimos teniendo esta sensación de que esto es por un problema de nervios, por un problema psicológico. Y volvemos con los papás. De todos los trastornos del lenguaje, ¿no? Digamos que la tartamudez es lo que produce mayor impacto en la familia. Los padres tienen muchísimo miedo, tienen muchísima inseguridad, muchísimas dudas y sin embargo, ¿qué es lo que nos pasa? Que en la mayoría de los casos, cuando un padre con un niño de 2 o 3 años va a consultar al pediatra o a lo mejor en el colegio, nos encontramos con que les dices, no te preocupes, esto pasa. En la mayoría de los casos pasa, esto es algo normal, esto es algo evolutivo, tú tranquila. Y sin embargo, esos papás están, todo lo contrario, están muy, muy nerviosos, ¿no? Entonces, esta situación está haciendo que la gran parte de los niños que tienen tartamudez infantil no estén siendo atendidos. Y la mayoría de los padres, además, se les dice, ve para casa y tú te quedas allí con tus angustias y con tus miedos. Eso sí, no le digas nada, ¿eh? Tú pon cara de póker, porque si percibe algo, entonces puede quedarse la tartamudez con él, con lo que la culpabilidad sobre los padres también es muy grande, ¿vale? Esto tiene un motivo, esto ha pasado por algo. Y para empezar un poquito ya, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? A ver de por qué estamos en esta situación, por qué está tan arraigado, por qué realmente la gente lo piensa tanto, pero de forma además muy inconsciente. Pues nos vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a ir aproximadamente al primer tercio del siglo pasado y allí vamos a ver a un niño de 7 años que tartamudea y que tiene la sensación de que su tartamudez se quedó con él en el mismo momento en el que una profesora le dijo a sus padres, mira, tu hijo tartamudea, busca un especialista. Y entonces a partir de ahí, estoy nerviosa, estoy hablando muy rápido, ¿no? A partir de ahí, los padres, según él, comenzaron a tratarle como una persona tartamuda y él cree que fue en ese momento cuando realmente la tartamudez se hizo persistente. Este señor, que se llama Bender Johnson, ha creado todo un paradigma en torno a la tartamudez, que es la que persiste a día de hoy, es decir, la tartamudez viene causada por factores externos o por nervios, ¿vale? No es el único del siglo pasado con este tipo de teorías, también tenemos a Van Ripper, que es conocidísimo. Van Ripper, por ejemplo, creó pues la denominó estas 3 etapas, ¿no? Tartamudez evolutiva, transicional y digamos la que sería la última, la persistente. Y como paso para esa última, una vez más, Van Ripper, ¿qué dijo? Pues que sería, el paso se daría cuando uno se hace consciente de su tartamudez. Y aquí yo quiero hacer especial hincapié, si me dejáis ver un segundo, porque es cierto, ¿no? Llega un momento en la vida de las personas que uno se hace consciente de una forma social
entiende lo que significa la palabra tartamudez, entiende lo que puede ser para su futuro, ¿no? Eso pasa y entonces se empieza a crear la ansiedad anticipatoria, algunos miedos sociales, que es cierto, eso existe. Pero no hay nada que nos diga que eso es lo que origina que se haga persistente. Porque además, y eso es lo que estamos comprobando con el estudio que decía antes Yoli, los niños desde bien pequeñitos, los que tienen tartamudez y no disfluencias evolutivas, sí son conscientes de su tartamudez. Y os voy a poner un claro ejemplo para los que no tartamudeáis, que estáis aquí. No sé si esto os va a gustar mucho, pero creo que es muy necesario. Vamos a intentar, las personas que no tartamudeamos, emitir una palabra que comience por vocal, por ejemplo, durante 16 segundos, que son los segundos que yo he visto quedarse bloqueado o prolongando, ¿no? Algunos niños, que lógicamente la respiración no les da y entonces acaban repitiendo porque tienen que tomar aire. Pero lo vamos a hacer de forma áfona, o sea, no vamos a hacer sonido, pero sí vamos a crear esa tensión y esa intención, ¿vale? Y así nos vamos a intentar concienciar de si esto es posible que los niños lo entiendan o no. Ya. Ya. ¿Lo habéis intentado? ¿Os podéis creer que un niño de 3 años, todo este tiempo intentando emitir la palabra espera, no es consciente, como me decían a mí hace poco? Ese niño no puede ser consciente, eso es porque sus padres le dicen. Sí que son conscientes. Y al ser conscientes, ¿qué es lo que pasa? Como a sus padres se les ha dicho, no le hagas ni caso, tú quédate con cara de póker, tú no le digas nada, pues entonces ese niño está solito ante su dificultad. ¿Y qué creéis que va a hacer? Pues va a luchar, va a hacer fuerza, o va a hablar más rápido para intentar salir de ahí, ¿vale? De las teorías que veíamos antes, al final lo que podemos percibir es que en la infancia hay una entidad única que puede evolucionar por 2 vías. Una desaparece, remite, y la otra se hace persistente, ¿verdad? Hoy en día, sin embargo, la comunidad científica, los especialistas, están más por esta otra. Es decir, son entidades diferentes, la tartamudez infantil y las disfluencias infantiles, que por culpa de toda esta eclosión lingüística, pues es mucho más complicado acceder a una palabra en concreto, crear algún tipo de frase, ¿vale? Entonces los niños lo que hacen es repetir una palabrita o una expresión o quedarse con un ¿vale? Pero son las disfluencias las que llamamos típicas, ¿no? Y sin embargo, habría una entidad diferente que son los niños que ya tienen una tartamudez infantil. Bien, hoy en día, ¿vale? Ya nos ponemos en la actualidad. ¿Qué podemos decir los logopedas? Pues podemos afirmar por fin, ¿vale?, que la tartamudez no es debida a causas externas, porque tenemos muchísimas investigaciones que lo están avalando, ¿vale? Por ejemplo, las que tienen que ver con las neurociencias, porque hemos podido, esto lo vimos el año pasado también, hemos podido comprobar ya que entre las personas que tartamudean y las que no tartamudeamos existe un área en el cerebro diferente. Y justo coincide que ese área del cerebro, entre muchas otras, ¿vale?, porque también hay diferencias en la sustancia gris, en la blanca, en los núcleos de la base, etc. Pero sobre todo en esa zona, la zona motora y premotora, se ve menor actividad en las personas que tartamudean, ¿vale? Por lo tanto, podemos afirmar que no es debido a factores externos, aunque obviamente, lo vamos a ver ahora, puede influir, puede acelerar o puede desencadenar el problema, ¿vale? De hecho, el hecho de que un niño esté en un entorno muy, muy favorable no quiere decir que la tartamudez vaya a remitir, ¿vale? Bien. Vamos a poner un ejemplo. Es una metáfora, ¿vale? No es una comparación. No vamos a comparar personas con coches, pero sí que vamos a ver algo en donde podamos entender qué pasa con los nervios, con el aspecto psicológico y la tartamudez. Vamos a suponernos que vamos en coche y que tenemos, vamos fantástico, vamos muy bien, y de pronto nos damos cuenta de que tenemos prisa, ¿sí? Y en ese momento empezamos a acelerar. Y en el mismo instante en el que empezamos a acelerar, el coche comienza a hacer un ruido en el motor, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿el coche se ha averiado porque tenía prisa el conductor? ¿Se ha averiado porque apareció la velocidad? ¿O tenía una avería de antes? Había una avería antes. ¿Y qué tuvimos? Un desencadenante. Podría ser que dijéramos que es la prisa o que ha sido la velocidad del vehículo, ¿no? Pues esto lo podemos trasladar a la tartamudez, es decir, hay cosas que pueden desencadenar. Siguiente pregunta. ¿Para arreglar el vehículo con ir más despacio nos llega? No. ¿Y en el caso de la tartamudez? ¿Vamos a tener que asistir a alguien, a un mecánico que nos cambie una pieza, como en el caso de los coches? ¿O con ir a lo mejor más despacio nos puede llegar? Pues esa es la diferencia entre las máquinas y el hombre, que nosotros tenemos un cerebro que se regenera gracias a la plasticidad cerebral. Y ese es uno de los primeros motivos por los que debemos intervenir tempranamente en los niños, porque la neuroplasticidad cerebral, cuanto más pequeñitos, es muchísimo mayor. Y para muestra, fijaos, tenemos estudios. Antes veíamos que hay unas áreas cerebrales con menor actividad, ¿no?, en personas que tartamudean. Bueno, pues cuando la tartamudez remite se ha comprobado en algunos estudios que la actividad cerebral vuelve a aparecer en esa zona, ¿de acuerdo? O sea, la plasticidad cerebral sí que funciona. Y para los que tienen la duda de si esto es una consecuencia de la tartamudez, es decir, esas diferencias son por consecuencia, pues tenemos también estudios en niños pequeñitos en donde se ha comprobado que las mismas áreas que había, diferentes en adultos, son las que hay en los niños pequeños. Aunque también es cierto que hay otras que son diferentes, quizás sí por el devenir y por el tiempo, ¿vale? Recapitulamos para pasar al siguiente punto. Tenemos a niños pequeñitos que se les está dejando sin tratamiento temprano con lo que esto supone. Es decir, me siento solo, esto debe ser algo vergonzoso porque a mí nadie me dice nada, no sé qué hacer y entonces pues lo más instintivo que me sale es hacer fuerza o hablar más rápido y voy a ir asociando poquito a poco velocidad con fuerza tanto en las disfluencias como en el habla fluida, ¿vale? Sin embargo, sabemos que el tratamiento tiene que ser temprano, lo más temprano posible, porque la plasticidad cerebral nos va a ayudar muchísimo más. Otra cuestión que tiene que ver con las decisiones que se están tomando a día de hoy, que es la población. Os voy a explicar un poquito, no sé si se ve bien, yo os lo leo, ¿vale? O sea, todo el mundo maneja el 5% de la población infantil tartamudea, ¿verdad? Bueno, eso es como si tuviéramos un colegio de infantil de 600 alumnos, ¿sí? Entre los 2,5 que entran en el cole 3 y los 5 años, pues 30 tartamudearían, de los cuales la mitad son niños y la mitad son niñas. Pero a medida que pasa el tiempo, de esos 14 o 15 niños, hay 5 que continúan tartamudeando, pero tan solo una chica, ¿no? Es decir, hay muchísimas más posibilidades de remisión en mujeres, eso lo sabemos también. Pero yo me hago siempre una pregunta, y eso os la traslado ahora. Cuando hablamos de ese 5% de población, ¿qué estamos incluyendo? ¿A niños con tartamudez que sabemos que es persistente ya? ¿O a niños con disfluencias infantiles? ¿No? Pues estas estadísticas son muy antiguas, con lo que probablemente se está incluyendo todo. Por lo tanto, ese 80% de remisión, pues a lo mejor es posible que sea erróneo. Y estamos tomando decisiones de, no te preocupes, esto remite en el 80% de los casos, cuando a lo mejor las estadísticas no son las reales. Porque estamos hablando de otra entidad, estamos hablando de las disfluencias. Bien. ¿Qué podemos hacer a día de hoy? ¿Podemos hacer diagnósticos diferenciales? Bueno, pues en principio por lo menos sí que podemos tener en cuenta una serie de criterios que nos hablan de la posibilidad de persistir. Hola, sí, dime. De que la tartamudez persista. Tenemos también una serie de características que diferencian las disfluencias evolutivas de la tartamudez y una evolución. Este cuadrito, yo no sé si os suena, que lo hicimos para el día de la tartamudez este año. No lo leí, yo lo leo, ¿vale? Los criterios más universales de posibilidad de tartamudez persistente. Tener antecedentes familiares, ser varón, tener algún tipo de problema del lenguaje, veremos cuál,
Ser niño, ser varón. A ver, ¿qué me estoy viendo? Aparte de la tasa de velocidad. Bueno, sí, es efectivamente. Cuanto más tarde aparece, más posibilidades de que sea la tartamudez persistente. ¿Por qué? Porque obviamente esa etapa de las diferencias evolutivas donde pasa todo esto con el lenguaje ya ha pasado. Por lo tanto, si aparece es más posible que ya sea tartamudez. ¿Se me entiende bien? Sí, sí. No, me refiero aquí ahora a la zona portuguesa. ¿Sí? ¿Se entiende todo bien? Y después, lógicamente, si hay mayor velocidad de habla o si hay tartamudez atípica, o sea, diferencias atípicas, pues también es más posible que sea persistente, ¿vale? Le digo atrás. De los trastornos que pueden acompañar a la tartamudez, los trastornos del lenguaje, el que convive más frecuentemente con la tartamudez es el trastorno fonológico, ¿vale? Por lo tanto que si hay un trastorno del lenguaje asociado que además es fonológico, mayor probabilidad de que estemos ante una persistencia. ¿Y cómo vamos a hacer? A ver, os he puesto este ejemplo, este es un protocolo brasileño, porque, claro, uno se pregunta, a ver, con todos estos criterios, ¿no? Familia, velocidad, el hecho de ser varón, ¿qué tengo que tener uno solo para considerar a ese niño ya como posible niño con tartamudez persistente? ¿Solo con uno me valdría? No, tenemos que intentar hacer una valoración en conjunto, ¿vale? Es muy importante valorar todo, porque solo con uno nos puede pasar que nos equivoquemos, y por eso tenemos que tratar de tener en España una especie de protocolo en donde tengamos unos baremos, en donde puntuemos 2 aquellos que sean más probables, medio punto aquellos que sean menos. Por ejemplo, el tiempo de aparición. Pues si ya lleva más de 12 meses le vamos a dar 2 puntos. Si lleva 3 meses le vamos a dar medio. Si lleva 6 o 7 le vamos a dar 1. ¿Vale? Y así vamos sumando. Si es chico o chica, sería importante, ¿no? Tener un protocolo fiable, ¿no? Y estandarizado para poder pasarlo. Pero por lo menos sí que sabemos que es importante que hagamos una valoración completa, ¿vale? Que no nos quedemos únicamente con un criterio 2. Os puse esto, por ejemplo, no sé si entendéis el término típico y atípico, las diferencias típicas y atípicas. Las atípicas serían las propias de tartamudez, ¿no? Bloqueos, prolongaciones. Y las típicas, las que cometemos, pues cualquiera, los niños pequeñitos en esa etapa, o cualquiera cuando no nos viene la palabra a la boca o así. Bueno, pues os puse ahí ese ojo, porque yo me he encontrado con niñas pequeñitas con diferencias atípicas bastante gordas, ¿no? Con mucho tiempo de bloqueo, etcétera, y sin embargo desaparecen un par de meses, ¿vale? Y aquello era una diferencia evolutiva. Entonces, las diferencias entre la tartamudez y las diferencias infantiles. Bueno, pues mayor número de ocurrencias, pues lógico, lo que pasa es que vamos a estar midiendo. Además es muy variable, unas veces también puede ser más recurrente que otro, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Pero, por ejemplo, en el caso de la evolución, esto sí que es bastante importante y bastante definitorio. Si ha desaparecido la tartamudez, las disfluencias han desaparecido en un niño pequeñito y vuelven a aparecer, entonces estamos ante una tartamudez ya persistente. Porque en el caso de la evolutiva no volvería a aparecer. Remitiría, habremos evolucionado, ¿no? Eso que necesitábamos neurológicamente habrá evolucionado, el componente lingüístico habrá cerrado y ya no tiene sentido que vuelva a aparecer. Con una segunda aparición de problemas ya estamos ante una tartamudez persistente. Bueno, este tipo de disfluencias, el grado de voluntariedad, que eso es muy difícil de poder medir externamente, pero obviamente la tartamudez, voluntariedad cero, es decir, nos viene a la boca. Y la tensión corporal pues es bastante más evidente y eso sí que nos puede valer para poder discriminar entre uno y otro, ¿no? Y después, en cuanto a la evolución, este cuadrito de Morejón, yo lo cogería también con pinzas, porque como sabemos que es muy variable, por mucho que el niño esté dejando de tartamudear, lo hace menos habitual, parece que son menos las repeticiones, podemos estar ante un proceso de remisión, ¿vale? Y de pronto que vuelve a aparecer. Entonces, si vamos a hacer una evolución, tiene que ser con cuidado y en un plazo muy largo, ¿vale? Para ver si realmente estamos ante una persistencia o no. Y aquí tenemos otro criterio que podríamos añadir, aunque habría que confirmar que en habla española también, que es un estudio que hizo Annelies Junquera-Bonen, que ella
encontró en su tesis que a medida que evolucionaba la tartamudez en mayor medida, es decir, poblacionalmente hablando, ¿vale? Lo que más había eran bloqueos y prolongaciones y menor número de repeticiones, con lo que si encontrásemos esto también podría ser un criterio más. Bien. Una curiosidad, hablando de neurociencias. Se han encontrado las áreas cerebrales en las que se sitúan las disfluencias típicas, evolutivas, en el caso de los niños, de las atípicas. Otra curiosidad para los papás que estáis aquí y que ya tenéis algún niño que esté tartamudeando. Oye, pues, ¿y es diferente la tartamudez en niños que tienen carga familiar de los que no? Bueno, pues según este estudio, parece ser que las conclusiones finales han sido que no, porque realmente la variabilidad es lo que manda, ¿no? Es decir, en los dos casos, tanto en la familiar como en la no familiar, la característica más importante es que es muy variable entre unas personas y otras, incluso intrasubjeto, ¿no? En una misma persona. Pero sí que ha encontrado una pequeñísima, ¿no? Un pequeño nivel más grave en el caso de la familiar, ¿vale? Cristiana Oliveira, que no me salía el nombre antes, es una fonoaudióloga brasileira que ha hecho bastantes estudios sobre tartamudez familiar. Bien, recapitulamos. Tenemos niños que actualmente o hasta hace bien poco se les estaba dejando sin tratamiento, con las consecuencias que esto va a tener a nivel de ansiedad familiar. El otro día leía, no me acuerdo ahora bien cómo era el inicio, pero leía una imagen que decía algo así como: una mala noticia, angustia. Y más cosas. Y luego, una duda, ay, qué rabia. Carcome, era algo así. Una duda te quema, ¿no? Y a los padres, cuando se les deja sin asesoramiento, sin una revisión de vez en cuando, pues la duda de creer si esto va a ser más y menos, de a dónde va a llegar, pues eso es como mucho peor, ¿no? Y para el niño, pues lo que hemos visto, tiene mayor probabilidad de empezar a crear comportamientos secundarios a esas disfluencias y entonces empezar a asociar la fuerza y demás. ¿Tenemos criterios a día de hoy para poder diferenciar estos dos casos? Sí, tenemos unos criterios de riesgo, tenemos unas pautas de evolución y unas características. Por lo tanto, es muy importante que comencemos a hacer este tipo de diagnósticos diferenciales para comenzar a tratarlo lo antes posible. Bueno, entramos así un poquito más en la tartamudez, en las disfluencias. Ya hemos visto que no es algo periférico, no es algo del aparato fonador, ¿vale? No está creado por factores externos, es algo que tiene que ver con el área motora y premotora, es decir, la organización de los movimientos, ¿sí? Vamos a ver si entendemos un poquito qué es lo que pasa. Pues voy a leer el texto. El habla es una secuencia motora en la que los movimientos precisan de sincronización exacta, o sea, son necesarias señales precisas de temporalización y disparo para el inicio de los elementos del habla. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer una M, ¿vale? Lo primero que tenemos es que coger aire y comenzar a exhalar ese aire. Hacer que las cuerdas vocales, ¿vale?, fonen, bajar el velo del paladar para que el aire salga por la nariz, cerrar los labios y así tenemos una M. Fijaros que todo eso son una serie de movimientos muy concatenados, muy suavecitos además, porque no son movimientos muy fuertes, ¿vale?, tan solo para un sonido. Ahora nos imaginamos que lo vamos a unir a otro sonido más y entonces tenemos que hacer con muchísimo cuidado desde nuestro cerebro, ¿vale?, una programación de ese sonido más el siguiente, y además el siguiente probablemente va a salir contagiado, por eso tiene esa doble vía, porque esa A no va a ser la misma que la de amigo, porque está en contacto con una M y se van a ir contagiando poquito a poco. Imaginaros que además lo hacemos en una cadena tan larga. No hay un error ortográfico, ¿vale? Es que en transcripciones fonéticas no se ponen tildes, ¿sí? Lo digo porque si está por aquí el típico que estabas en clase y te ponía el acento ahí, ¿sí? ¿Vale? Que te ponían tus apuntes. Bueno, pues no es un error ortográfico. Imaginaros, ¿vale?, cómo es de preciso esa coordinación de movimientos y además uno detrás de otro.
Y a vosotros, incluso a las personas fluentes que hay aquí, ¿se os ha trabado la lengua alguna vez? ¿No? Bueno, pues eso es lo que sucede cuando no precisamos bien todos los movimientos. Pues eso es lo que sucede cuando se tartamudea. Por lo tanto, ¿qué podríamos necesitar? Si tuviéramos que decir, por ejemplo, un trabalenguas del tipo Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Normalmente no nos sale por este motivo, porque lo intentamos decir ¿cómo? Pues muy rápido. ¿Cómo vamos a conseguir que esto nos salga mejor? Pues si lo hacemos mucho más despacio, si le damos más tiempo a esa programación y por lo tanto a esa forma de hablar, vamos a conseguir un poquito más de fluidez. ¿Vale? Esto aquí ahora lo voy a poner como un poquito más clínica, pero sobre todo lo traje, aunque no es un curso, ¿vale? Para aquellos papás que están en busca de un logopeda, de un especialista para sus niños y que sepáis lo que deberíamos de tratar de exigir, ¿no? De tratar de pedir. Lo primero de todo tener en cuenta con la tartamudez que es variable, ¿vale? La variabilidad es muy importante, pero no es la única, ¿eh? A veces parece como que lo que le pasa a la tartamudez es única. No, si os fijáis, bueno, hay más trastornos de neurodesarrollo que tienen también, digamos, como base problemas de conexión entre áreas cerebrales, como le pasa al TDAH, por ejemplo, a la hiperactividad, o como le pasa a la dislexia, ¿no? Y estos trastornos también son muy variables, un poquito menos, porque obviamente si estamos viendo que de base lo que hay es un problema de programación y de velocidad de habla, pues lo que va a pasar es que cuando estamos más nerviosos, más excitados, pues ¿qué pasa? Siempre que todo va más rápido, las constantes vitales, el lenguaje, todo va más rápido. Entonces, en la tartamudez se va a notar mucho más. Pero, por ejemplo, yo tengo casos de niños que sus papás me comentan que, niños que tienen dislexia, es que cuando lee las instrucciones de la Play lo hace fantástico. Es que yo creo que puede leer mucho mejor. Ya. Pero es que eso es porque pasa todo por el sistema límbico, pasa por nuestras emociones, la química cambia y ese día está mucho más motivado y lo hace muchísimo mejor. ¿Vale? Hace poquito en una charla también yo le ponía este ejemplo. Mira, yo soy una persona que para despertar necesito como una hora, un café, me molestan los ruidos, las luces, pero hoy el día que tienes que irte de viaje tan contenta, ese día no te molesta tanto, es decir, todo influye, ¿no? Bueno, pues la variabilidad no solamente está presente en la tartamudez, aunque obviamente en la tartamudez en mayor medida. Y cuando vamos a realizar una evaluación tenemos que tenerlo muy en cuenta y tenemos que valorar a largo plazo. No nos podemos quedar con una evaluación de un solo día, porque me ha pasado papás que han ido a servicios de la Seguridad Social que te evalúan en un momentito y como ese día el niño no tartamudeó nada, le dijeron, no tiene nada, no te preocupes, vete para casa. Claro, esto no puede ser. Y luego, aparte, el proceso de evaluación, si lo queremos hacer bien, pues tiene que ser mucho más largo, ¿vale? Por lo tanto, la toma de decisiones siempre tiene que tener en cuenta la variabilidad. ¿Qué vamos a evaluar? Pues en el caso de los niños no solo vamos a evaluar al niño, a su habla fluida y a su habla disfluente, sino también vamos a evaluar sus comportamientos secundarios, si ya tiene, si hay muletillas, si hay evitación, pero sobre todo en los niños tenemos que evaluar también a los papás. Entonces, cuando vayáis a una consulta, fijaos en eso también, porque es muy importante que sepamos cómo hablan los padres, si hablan muy rápido o no, si las conversaciones son demasiado apresuradas, si somos muy inquisitorios. ¿Qué tal en el cole? ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo la profe? Y no le damos tiempo para hablar, ¿vale? Y todo eso es parte de nuestro tratamiento. Y luego después hay ojo con los hermanitos. Es muy complicado poder intervenir directamente con hermanos pequeñitos así, porque normalmente son muy impulsivos, hay que quieren ser siempre protagonistas, siempre hablando. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos un tratamiento con los hermanos, porque a lo mejor también ellos tienen que venir de vez en cuando a la sesión y trabajar con ellos un poquito los turnos, así, ¿vale? Bien. Os tenía lo de los colegios. Claro, yo veo muy importante el hecho de que se trabaje con la familia, se evalúe el habla familiar. Entonces, claro, cuando a los niños se les trata única y exclusivamente en el colegio, por un lado no es tan fácil, quizás sí, evaluar a los padres en un momento puntual que les citas, pero trabajar con ellos es mucho más complicado desde los colegios, ¿vale? Entonces, bueno, y ese sería algo a lo mejor que habría que modificar un poco
en la parte educativa, porque yo, por ejemplo, me ha pasado, es algo personal, ¿no? Sabéis que los niños tienen becas de necesidades educativas especiales a las que pueden acceder, por ejemplo, para los servicios de logopedia o esto. Pero esa beca solo se concede cuando el colegio determina que no puede cubrir un tratamiento, ¿no? Bueno, pues a mí me ha llegado pues, padres que querían que el niño asistiera, pero no podían costeárselo, y entonces, pues para eso está la beca. Pero ¿qué pasa? Que el colegio dijo, pues no, lo cubrimos nosotros, pero claro, la manera en la que lo cubre el colegio, aparte de ser sesiones grupales, con 5 niños en una sesión, las evaluaciones, la forma de trabajar es muy diferente. Entonces, el colegio está muy bien, tiene que complementar porque hace muchísima falta, hay que repetir y hay que trabajar mucho, pero o se cambia el tipo de tratamiento o tiene que ser complementario. Esto es algo personal, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Vale, los tratamientos, y ya vamos terminando, ¿eh? Podrían ser indirectos o directos, ¿sí? Los indirectos serían para aquellos casos en los que vemos o creemos que estamos ante disfluencias infantiles, que no hay posibilidad de persistencia, y el directo ya sería cuando vemos que son persistentes. Por resumir un poco, ecológicos, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos que adaptarnos al niño. Es que nos tenemos que poner aquí. Si seguimos allá arriba de todo con los niños, me contaba hace poco una madre, es que lo quieren poner delante del espejo como 1 hora a una criaturita de 2 años y medio, a trabajar con láminas. Con un niño tan pequeñito no podemos trabajar así, tenemos que hacerlo de otra forma, en su ambiente, con sus juegos, ¿vale? La implicación familiar, súper importante, luego vamos a ver por qué, obviamente, porque nos van a ayudar en todo. Y el ojo está porque hay personas y personas en el mundo, ¿no? Y hay veces que hay personas que son demasiado nerviosas o que están demasiado angustiadas y aunque tienen muy buena intención, no son capaces de ayudar porque se ponen demasiado ansiosos cuando el niño tartamudea. Entonces, bueno, pues hay veces que la implicación familiar tiene que ser un poquito menor, ¿vale? Pero solo a veces, ¿vale? Sesiones cortas y frecuentes, lógicamente. Estamos hablando de tartamudez de pequeñitos, ¿vale? Oye, esa boca, Dios mío. Es que acabo de ver abrir una boca. Es importante, ¿no? No es por mí, es por ti. Ya sé que salieron por eso. Bueno. Vamos atentos. ¿Cómo va a ser el tratamiento indirecto? Bueno, pues nada, sabemos que es muy poquito tiempo el que lleva y entonces simplemente revisamos cada X tiempo con esos papás, ¿vale? O lo tenemos que mirar, que sea bonito. Hay un estudio que es muy simple, pero bueno, pues es muy clarificador, de la misma fonoaudióloga de antes, en donde, pues con 2 consultas a los papás, en donde les explicó pues, las características generales de la tartamudez, las características particulares de su hijo, y le dio pues las típicas indicaciones de comportamiento y de habla. Habla lenta, menos forzada. Estoy yo siendo hoy un modelo de velocidad lenta. Vamos. Bueno, pues simplemente con eso, al cabo de un mes, le volvió a hacer una revisión y habían repetido mucho sus disfluencias. Es decir, con la información familiar ya hacemos mucho, ¿no? Y los tratamientos directos. Bueno, pues por hacernos una idea general, ¿vale? No vamos a entrar, que no estamos en un curso. Vamos a tener que cambiar un poquito el patrón de habla. Esto es casi como aprender una nueva lengua, tan difícil como eso, ¿vale? Vamos a tener que hacerlo un poquito más lento, un poquito más suave. Importante lo de las muletillas. Pongo el ojo, porque yo me he encontrado con casos, no te saco el ojo de encima, que te digo, estaría retencionando todo el rato. Las muletillas, yo me he encontrado con profes o con papás que dicen, es que ya no tartamudea, qué bien. Ya. Y en su lugar está, está ocultando, está evitando, es decir, es un momento de ligera remisión, pero sin embargo sí que está teniendo muletillas, por lo tanto no ha remitido del todo. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. Vamos a tratar de reducir ligeramente las diferencias. Aquí no vamos a pelear ni a buscar la diferencia, la fluidez cero, ¿vale? Vamos a tratar de facilitar lo más posible al niño su habla.
y tenemos que modificar el patrón de habla familiar. Son su modelo. Son niños pequeñísimos que están aprendiendo a hablar y que ¿de quién lo hacen? ¿De quién aprenden? ¿De una persona externa que le habla un par de veces por semana? No. Aprenden de sus papás. Entonces tienen que ser ellos realmente los que van a tener que implicarse más y utilizar ese nuevo patrón de habla. Sí se dan casos de personas que te traen al niño súper preocupados, con una ansiedad y una angustia horrible, te dejan el niño allí, pero luego en casa siguen exactamente igual. Entonces así se complica muchísimo más todo el proceso de crecimiento. Bueno, el objetivo fundamental con los pequeñitos, que no aparezcan comportamientos secundarios, ¿vale? Que no se asocie esta fuerza, que no se asocie la velocidad al habla. Y sobre todo prevenir con los chiquititos, al acompañarles, a implicar a sus padres, que sus padres estén con ellos, como veíamos ayer a la familia, ¿no? Que estén ahí con el niño, que no hay ningún problema, que no es ninguna vergüenza, que no es ningún estigma, dándole seguridad, trabajando con sus miedos, con sus problemas en el cole, si aparecen, siempre desde pequeñitos. Bueno, ¿hace falta resumir? No, ¿verdad? Vale. ¿Qué vamos a hacer? A ver, esto es la parte que menos nos va a gustar, ¿verdad? ¿No? Bueno, vamos a ver, sobre todo para las... Venga, sí, como ya estamos al final, no sé cuánto llego, ¿o no? Un segundo. ¿Dónde está? Que no... Allá, que naranja, que vino de naranja. Es que quería hacerte la pregunta porque no me puedo ir a casa con esa duda. Lo que has comentado de las muletillas, como intentar eliminar las muletillas, quería preguntarte qué opinabas respecto al condicionamiento. O sea, asociar, por ejemplo, en el momento que el chico realiza una muletilla, asociarlo con condicionamiento para hacerle consciente. Pero claro, pensar eso también es asociar otro comportamiento secundario que comentabas, que es pues a lo mejor fuerza, pero de qué forma, ¿no? Cuando has comentado lo de las muletillas, ¿de qué forma? O sea, yo luego pienso y digo, claro, para asociarlo primero hay que buscar que el chico sea consciente. Entonces, ¿cómo haces eso? Depende de la edad. 10 años, bueno, más o menos... 10 años ya le puedes explicar a su nivel, ¿no? Porque si está utilizando la muletilla un juez, por ejemplo, es porque ya sabe, ¿no? Gonzalo, ¿esa me dice? No, ¿quién? Los 500 milisegundos antes de la disfluencia. Las personas con tartamudez, como medio segundo antes de su disfluencia, saben que van a tartamudear, ¿vale? Entonces ahí aparece una palabra en sustitución o empiezan a ejercer la fuerza, ¿no? Entonces, en ese caso, ese niño que pone una muletilla es porque ya está percibiendo, ¿no? Por adelantado. Los más pequeñitos, yo creo que ese tiempo es mucho más reducido, no lo sienten igual, les viene mucho más. Entonces, ese niño que ya está utilizando muletillas, ya es consciente de sobra, porque le va a venir y entonces pone ese puesto. O ahí ya puedes hablar, ¿vale? Ya le puedes decir, pues mira, esto es como intentar poner una máscara encima de algo, pero primero vamos a tener que sacar la máscara para poder trabajar bien sobre esto. No pasa nada porque tú repitas, porque tú prolongues, aquí te vamos a esperar, ¿sabes? Le tienes que explicar que no pasa nada y luego una vez que tienes eso, pues tú ya trabajarás pues, la velocidad del habla. Pero se le puede explicar bien y lo entienden correctamente, ¿eh? Y se les suele ir, ¿eh? Yo, por ejemplo, con niños de 6 años, pues ahí ya lo que haces pues, es con refuerzo positivo, pero no en cada momento, ¿eh? Es decir, explicarle al niño, mira, vamos a jugar, por ejemplo, a la Wii, por la noche, si a lo largo de todo el ratito de la comida no utilizas el pos, por ejemplo, esto lo hemos hecho hace poco con los esto. Y lo hace, ¿vale? Pero no interrumpiéndolo en cada momento, porque entonces ahí estás focalizando sobre el habla del niño y eso no lo quiero. Esto era una cosa que yo quería comentar
cuando tú involucras a tus padres en el tratamiento, hay algo que tiene que quedar muy, muy claro. Y una cosa es estar involucrado como modelo de habla, como que yo soy la persona que tengo que hablar muy despacio, que tengo que jugar con él y los juegos que hago van a ser así, mi articulación. Eso es una cosa. Y otra cosa es que entiendan que van a poder al niño, cada vez que tiene una disfunción, decirle algo en ese momento. Eso hay que dejarlo muy claro que no, son dos cosas muy diferentes. En ese momento el niño está contándote algo y lo importante es lo que el niño te está contando. Es otro el ratito en el que vamos a hacer pues un momentito así como de juego en donde vamos a hablar tranquilamente, pero terapia, porque el niño nos está contando que en el cole ha hecho esto, otro, eso nunca. ¿Vale? Y con el caso de las muletillas lo mismo, o sea, no le vamos nunca a parar en un momento. Pero ¿y si en lugar de pararle le asocias un estímulo visual para que sea consciente? Igual, o sea, le estás focalizando sobre su lado. Vale. Vamos a ver lo que no hay que hacer, ¿vale? Son cosas que se han estado haciendo hasta ahora, que es posible que en algún ambiente, en algún ámbito se sigan haciendo. Y lo mismo, para aquellos papás que están en busca de un tratamiento, vamos a ver lo que necesitaríamos o lo que debemos esperar, ¿no? No son cosas negativas, no son cosas que le vayan a hacer mal a nadie, pero que realmente no van a repercutir sobre el tratamiento que están buscando, ¿no? Lo que pretenden es mejorar sus influencias. Acceso al léxico, ¿vale? Lo dice directamente la Organización Mundial de la Salud. Las personas saben lo que van a decir. Por lo tanto, programas de tratamiento enfocados a acceso al léxico, semántica, vocabulario, no serían necesarios, ¿vale? Porque no es un problema de ese tipo. Las disfluencias infantiles sí. No se accede o tú repites porque no sabes qué palabra te va a venir. Pero en el caso de la tartamudez, no. Por lo tanto, no necesitamos programas de este tipo. Todas estas cosas que vamos a ver ahora siempre son con una excepción, que haya un problema asociado. Pero entonces iremos a trabajar ese problema asociado, ¿vale? No la tartamudez. ¿Me expliqué ahora? Sí. Vale. Bien, pues no hace falta programas de recuperación léxica. No podemos afirmar tampoco que sea un problema de tipo articulatorio, ¿vale? Por lo tanto, no hace falta hacer terapia miofuncional, que son las praxias, que todos conocemos. Bien, porque además, fijaros una cosa, en el caso de la tartamudez, el tema de las praxias es peliagudo. ¿Las praxias qué son? Ese tipo de ejercicios son repetitivos, siempre el mismo, y además muy fuertes. Son tan fuertes y tan repetitivos que no nos valen para nada, porque en la tartamudez lo que necesitamos es programar un movimiento detrás del otro. Ahora va la lengua arriba, pero después tengo que bajar porque viene un meme y entonces cierro la boca, ¿vale? Y son movimientos muy sutiles, muy suaves y muy bien coordinados. Y se tiene que trabajar la articulación siempre cuando estamos hablando, cuando estamos fonando, ¿vale? Nunca de forma aislada. Los movimientos de las praxias son movimientos masticatorios, que son buenos para cuando hay parálisis facial y cosas así, pero ni siquiera para la articulación, porque las propiedades motoras son diferentes. Necesitamos trabajar fonando, hablando, ¿vale? Pero es que en el caso de la tartamudez es aún peor todavía, porque nosotros lo último que queremos son ejercicios fuertes y repetitivos. Nosotros queremos ejercicios articulatorios muy suaves, muy bien coordinados y muy bien programados uno detrás de otro, ¿vale? Así que nada de praxias. Tampoco es un problema respiratorio en sí mismo, salvo que alguien tenga algo asociado. Lo que sucede con la tartamudez es que como consecuencia, ¿vale?, a esta tensión a lo mejor abdominal se produce una falta de coordinación fonorrespiratoria y, de nuevo, no la tendremos que trabajar de forma aislada, y menos aún con los niños, ponerles a soplar velas, porque no es un problema de falta de fuerza, no es un problema de falta de suelo. Esto también vendría para los adultos, ¿eh? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues trabajar la respiración diafragmática para tratar de controlarla bien, para que las fonaciones sean lo más, lo necesario, ¿vale?, lo que necesitemos. Y ocurre lo mismo que antes. En la respiración,
las propiedades motoras que vamos a realizar son diferentes de cuando estamos hablando. Por lo tanto, trabajar la respiración en reposo no nos vale para nada. Lo vamos a trabajar sonando. Cogemos aire y entonces hacemos una frasecita o lo que sea para practicar, ¿vale? No podemos afirmar que sea un problema de nervios, aunque esté asociado, en algunos casos, como en la población general, que hay muchísimas personas con estrés, con ansiedad, ¿vale? Tenemos el estudio de esta chica, que es una audióloga y que comprobó por medio del cortisol que los niños con tartamudez infantil no tenían mayor nivel, ¿vale?, de estrés que los niños que no tenían. Incluso los que tenían mayor severidad no tenían mayores niveles. Por lo tanto, el tema de la ansiedad o de los nervios, sabemos que es una consecuencia con el devenir, con el paso del tiempo, y que sí tiene sentido trabajarlo en la edad adulta, pero con los pequeñitos realmente no tendría sentido. Y lo que sí vamos a trabajar es ese tipo de relajación que nos hace sentir pues la diferencia entre el momento de tensión y el momento de relajación, para que los niños sean conscientes y puedan en un momento dado relajar cuando están hipertensos, ¿vale? Esto sí hay que hacerlo, esto es fundamental, me caía el suelo. Pero enseguida me voy. Bueno, esto sí, ¿vale? Con los pequeñitos tenemos que fomentar su autoestima, como con todos los niños, desde luego, pero con ellos más, porque es posible que puedan tener algún tipo de malmeter en el cole o así, ¿no? Aceptación y confianza. En este sentido, la parte psicológica sí, lógicamente tiene su lugar. Y si es un problema de tiempo, efectivamente, pero tenemos que cambiar un poquito también las metodologías, porque se ha utilizado durante mucho tiempo, pues, por ejemplo, los ritmos, el metrónomo o así. ¿Qué sucede con el ritmo? Es efectivo a la hora de conseguir que una persona en un momento dado enlentezca un poquito su lenguaje, vaya un poco más despacio. Pero ¿qué sucede? Antes estábamos viendo que todo esto es un problema de programación, ¿no? Y veíamos al principio de todo que es un problema en los pequeñitos que comienzan a programar con muchísimo más cuidado, emisiones mucho más largas, etcétera, etcétera. Entonces, si yo les enseño a silabear, lo que van a programar son 2 o 3 sonidos nada más de golpe, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Es decir, no le vamos a preparar para emisiones largas. Por lo tanto, el silabeo en ese sentido no tendría lugar. Pero es que aún encima no se puede automatizar, es decir, no podemos ir por la vida hablando así. Y nosotros necesitamos que el habla resultante de cualquier tratamiento sea natural para que pueda ser utilizado en cualquier ambiente. No podemos intentar que las personas con tartamudez vayan hablando de forma artificial, ¿vale? Por lo tanto, bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿no? Resultados parciales no son de éxito. Os ha pasado seguramente. ¿Habéis ido alguna vez a logopedia? Allí no tartamudeabais, salíais de allí y ya, ¿verdad? ¿A que sí? Bueno, pues eso no es un éxito. Es muy, muy importante en los tratamientos el proceso de traslación a la vida diaria, a la vida cotidiana, el que se generalice y sobre todo el que se haga de forma automática, que no tengamos que estar pensando. Y en el caso de los pequeñitos, esto, como ellos no tienen esa conciencia, porque lo que han hecho ahora, dentro de 5 minutos ya no lo recuerdan, en los pequeñitos tiene que ser a base de repetir, repetir, repetir y absorber, absorber, porque ellos aprenden así a hablar, a base de escuchar a sus papás. Entonces tiene que ser una invasión, completamente. Bueno, ¿qué sí que vamos a hacer? Lo que acabamos de ver. Enlentecemos, hacemos impactos articulatorios muy suaves, marcamos mucho la entonación. Yo esto lo trabajo mucho, me va muy bien. La verdad es que las personas, y sobre todo los niños pequeñitos que hablan con ese habla así tan infantil y tan, pues lo absorben muy bien. Cuanto más entonado, mejor, en el grupo fónico, ¿vale? Pero no nos vale de nada eso si no lo incorporamos a su lenguaje espontáneo. Y para esto necesitamos la colaboración de la familia, porque tienen que ser expresiones muy repetitivas, ¿vale? Fijaros, esto es un pequeño porcentaje de lo que sería. En amarillo estaría el tiempo de la clínica, esto contando sin el sueño, ¿vale? O sea, no podemos pretender realizar un tratamiento, en el caso de los niños que no tienen la misma conciencia de lo que están haciendo, si no tenemos un poquito de ayuda del entorno, tanto escolar
como familiar, porque en el momento en el que salen de allí, ¿vale? Y para terminar, ¿cómo vamos a hacer? Pues prolongando, haciendo una fonación lo más continua posible entre o bien las unidades de contenido o las respiratorias. La prosodia es muy importante, reducir la tensión, realizar pausas, ¿vale? Vamos con los pequeñitos son muy impulsivos. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La entonación propia de cada frase, ¿vale? Y en ellos que son muy cantarines, pues es muy fácil y eso les ayuda mucho porque estamos activando además áreas cerebrales de la música, que sabéis que favorece un montón, ¿no? Y además yo les hago que lo acompañen con su mano, mientras estamos introduciendo, ¿no? Luego en su vida normal no, pero cuando lo acompañan con la mano. Y entonces el ritmo ya sabéis que va junto con el cuerpo y entonces parece como que les ayuda, porque es muy difícil hablar, imagínate, muy rápido si la mano va lenta y viceversa. Alguien traía lo de la musicoterapia y tal, que alguien me preguntaba. Y lo último, en los pequeñitos, controlar el ímpetu, que aprendan a esperar 2 segunditos, que no pasa nada, a que se recoloquen y vuelvan a empezar, ¿vale? Tratar de controlar por lo menos en el momento de hablar. Y creo que para terminar... ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ya está. Pues como a ellos les gusta, jugando, hablando, haciendo títeres, haciendo juegos de rol, muñequitos, ¿vale? Por lo menos de una forma lo más lúdica posible para ellos. Y con esto termino y quiero hacer un pequeño llamamiento antes de pasar a la última diapositiva, que hay un compañero mío de trabajo ahí. Creo que hay estudiantes, ¿verdad? Y me gustaría hacer un llamamiento a los estudiantes o a los que están empezando. Y es que, por favor, os enamoréis de la tartamudez, os involucréis, intentéis hacer, si puede ser, vuestras especializaciones en ello, aunque en España todavía no hay, pero lo podéis hacer por libre, o vuestra tesis, que os dediquéis a ello, que es un mundo apasionante, que se necesitan muchísimos especialistas, por favor, valga la redundancia, que estén especializados en tartamudez, ¿vale? Y nada, con esto os dejo con mi